Hermanos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Estamos juntos, tú y yo, a través de este video, unidos por la gracia del Señor. Hoy, 31 de enero, el Evangelio para esta semana está tomado de San Marcos, el capítulo 1, versículos 21 al 28. Así que si gustas, haz una pausa en este video, busca tu Biblia y lee una, dos, tres veces el Evangelio para poder entender mejor. ¿Estamos listos? Oremos entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso y Eterno, tú riges todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Escucha con misericordia las súplicas de tu pueblo, y en nuestro tiempo concédenos tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta semana nuestro Señor Jesucristo nos trae una enseñanza a través de su vida, su ministerio y de ese afán de darse por nosotros. Fíjense, tan pronto como llegó el sábado, dice el Evangelio, pero subrayen esas palabras, tan pronto como llegó el sábado, el Sabbat, el día del Señor. Jesús fue a la sinagoga, fue al templo, y allí se puso a enseñar. Tan pronto como llegó el día del Señor, nuestro Señor fue al templo. Un deseo natural de Jesús. Ese mismo deseo, ese mismo afán debe estar presente en nuestros corazones. Sabiendo que el domingo es día del Señor, nosotros debemos sentir ese deseo de decir, hoy es domingo, quiero encontrarme con el Señor, quiero alimentarme de su palabra, alimentarme de su presencia por medio de la iglesia. No hay excusa, ni aún en estos tiempos, para dejarnos de alimentar por nuestro Señor. Tomemos el ejemplo de Jesús. Tan pronto como llegó el día Sabbat, el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad, no como los maestros de la ley. Fíjense este detalle. Jesús la impartía como quien tiene autoridad, no como los maestros de la ley. Por un momento, recordemos quiénes fueron los maestros de la ley. Hombres en el tiempo de Jesús que conocían perfectamente las Escrituras. Hombres que la tenían en la cabeza. Pero hermanos, faltaba ponerla en el corazón. Porque solo desde el corazón puede salir una enseñanza profunda, una enseñanza sincera, una enseñanza que toque otros corazones. Estos maestros de la ley conocían perfectamente las Escrituras, la tenían aquí, pero les faltaba ponerla en el corazón. Nuestro Señor Jesús, siendo Él mismo el autor de las Escrituras, la enseñaba, la daba a conocer con autoridad. ¿Cómo serían las palabras de nuestro Señor Jesucristo para enseñar su palabra? Tal es así que todos se deleitaban al escucharlo, multitudes lo escuchaban, se gozaban de sentir las palabras de Cristo salidas de sus labios y de su corazón. La impartía como quien tiene autoridad. Hermanos, nosotros debemos tomar en cuenta ese buen ejemplo de Cristo. La palabra de Dios no debe quedar solamente en nuestro entendimiento, en nuestra mente, como aquellos maestros de la ley. No debe bastarnos con conocer perfectamente lo que dicen las Escrituras, sino que debemos darlas a conocer a las demás personas, a nuestros hermanos, a quien la necesite, con el corazón, más que con la razón.
El apóstol San Pablo explica un poco esto. Fíjense, dice, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Está en 1 el capítulo 8, versículo 1. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Así que, hermanos, transmitamos eso que ha sido puesto en nuestro corazón con amor también. Hagamos lo mismo. Llevemos la palabra del Señor a otros como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, dicha desde su corazón. Y es interesante que mientras nuestro Señor Jesucristo, y está en el Evangelio, estaba enseñando ahí en el templo, el mal quiso oponerse. El mal se interpuso y dijo: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? De repente, dice, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno levantó la voz para decir esto a Jesús: ¿por qué te entrometes? El mal siempre va a querer interponerse entre el bien y la gente que lo necesita. El mal y el pecado siempre van a querer rechazar todo lo que viene de Dios. Y nosotros debemos fortalecernos con el Espíritu Santo para tener paciencia, para tener ese poder de amor que puede ir y sobreponerse sobre todo mal. Nuestro Señor Jesús mostró su autoridad frente a aquel mal que quiso oponerse a las enseñanzas que él impartía en la sinagoga. Porque dice el Evangelio que Jesús reprendió a este espíritu malo y le dijo: cállate, sal de ese hombre. Y entonces el espíritu salió de allí y el hombre quedó en paz. Todas las personas se asombraron del poder de Jesús. Todas las personas se quedaron sorprendidas de ver cómo él tenía autoridad sobre los espíritus malos. Ya se habían sorprendido de su forma de enseñar, de su humildad, de su caridad, del amor que mostraba en sus palabras y en sus acciones. Nosotros también no dejamos de sorprendernos del amor y el poder de Jesús. Y no dejamos de reconocer ese amor y ese poder. Pero tampoco dejemos de transmitirlo y compartirlo a otros. En la primera lectura, tomada de Deuteronomio, el capítulo 18, nuestro Señor habla de los profetas. Dice: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta. Levantará profetas. A él lo escucharán. La palabra profeta viene del griego profete, que significa enviado, mensajero. Y los profetas siempre son instrumentos de buenos mensajes. Siempre son personas que llevaban palabras de esperanza de parte de Dios. Es bueno recordar que nosotros también podemos ser en este tiempo profetas del Señor. Hablar de parte de Él. Todos los sermones que hemos escuchado en nuestras vidas deben ser transmitidos a través de nuestras acciones para los demás. Debemos con gozo compartir lo que escuchamos de la palabra bendita del Señor a otros. Pero no necesariamente debemos tener una Biblia abierta para poder hablar o predicar de parte de Dios, para poder ser sus profetas. Nuestras acciones bastan. Hay un dicho muy famoso que dice: las palabras hablan, las acciones gritan. Que nuestras acciones siempre estén enmarcadas en lo que Dios quiere, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. ¿Saben? Estuve recordando una historia de una mujer muy devota que puntualmente iba a la iglesia. Esta mujer dice que como cada domingo fue a la iglesia, y en eso, cuando ya terminó la celebración, ella salía y se le acerca a otra mujer que había llegado tarde ese día. Y la mujer que llegó tarde le pregunta con cierta desesperación: ¿ya terminó el sermón?
quería escucharlo. Y aquella buena mujer que salía de la iglesia satisfecha le dice, no, el sermón no ha terminado. Ahora voy a poner en práctica su segunda parte. Voy a continuar con el sermón. Fíjense esta enseñanza. Los sermones, las enseñanzas de la palabra de Dios no deben terminar en la iglesia. Nosotros debemos ser una prolongación de esas prédicas. Nosotros debemos seguir predicando con nuestras acciones para los demás. Nosotros tenemos que recordar la autoridad de Jesús, el poder del Señor maravilloso. Y estos son tiempos en que nosotros necesitamos tanto de esa enseñanza, de ese espíritu. Son tiempos que necesitamos tanto de Dios. Muchos estamos cargados, muchos estamos cansados, muchos estamos necesitados de abrazar a las personas que amamos, de reencontrarnos con ellos, de besarlos, de sentirlos. ¿Y qué nos queda? Nos queda la fe. Y la fe es la esperanza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe. Así que avivemos nuestra fe. Transmitamos nuestro amor primero a las personas que amamos y que no vemos, que no abrazamos, que no tocamos, que extrañamos tanto. Entreguemos a todas esas personas al cuidado de nuestro Señor, para que superada esta pandemia, para que pasada esta prueba que todos estamos viviendo, podamos ser más que victoriosos. Paciencia, hermanos, pero sobre todo fe y fortaleza en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Estamos reencontrándonos la siguiente semana. Profetas del Señor, amados del Señor. Hasta siempre.